2 de junio del 2025, 4:27 p.m. La información de que el planeta Pandora llega a su fin después de años, décadas y milenios de combate, principalmente a mi persona, puede llegar a ser una realidad en base a la información, principalmente geofísica, donde ya estarían sufriendo más de 130 grados centígrados. ¿Quiénes fueron? ¿De dónde fueron? ¿Por qué se llega a una doble condenación del planeta? Donde en algún momento la teocracia había intervenido y había dejado solamente agua ácida, y donde los avatares, que eran los habitantes nativos de aquel lugar, tuvieron que emigrar y quedaron indicios solamente, o hilos, diría mi corbata, de aquellos individuos que están en el planeta, que son muy pero muy pocos, los cuales muchos están en estado de sustitución por los avatares Pandora que quedaron Power Rangers. Ese planeta ha sido la base de insectoides, desarrolló una tecnología egipcia aritmética en los cuales es muy difícil poder narrar, y llegó a un deshacimiento total de la humanidad en casi 2000 años. ¿Cómo fue que lo lograron? ¿Cómo fue que perdimos la humanidad? ¿Y cómo fue que se llega a una doble condenación de tal planeta? Los arios, o la desaparición de los ríos, o el río de desaparición, que eran los líderes de extraterrestres con insectoides, viene del sánscrito aria, que se decían pasar por señor. A nivel fuerzas, los Rangers, el FBI, la Policía Federal Argentina, la Policía Federal do Brasil en América, y en otros países el nombre federal se los identificaba por los arios, el origen del poder nazi con fuerzas militares políticas. Estos personificados que se hacían pasar por señor, originariamente y en antiguos documentos sánscritos de la India, caracterizaron a un pueblo guerrero en el norte del país de alrededor del año 3000 a.C. Nos encontramos con un poder de casi 5000 años que llega a su fin con una providencia teológica, en los cuales robaron y quisieron adelantarse en sucesos que iban a suceder para agilizar la posibilidad de robo. Han sido desbaratados, han sido encontrados, y las fuerzas imperiales de Ranger, que tienen más de 5000 años en el mundo, estarían llegando a un punto final a nivel gubernamental global en lo que respecta al liderazgo de la teocracia de los cielos y el orden cosmológico que el cielo demanda con respecto a la vida, la libertad y los sentimientos esenciales para poder vivir en fe, paz, amor, alegría y felicidad. En relación con estos 5000 años de dolor, en la filología se resumió un grupo de lenguas indias bajo la designación de las lenguas arias. La suposición de que también existió una raza aria correspondiente partió también del alemán Friedrich Müller en 1848 en Oxford a 1900, donde empezó a estudiar profundamente a estos individuos. Y él propuso la hipótesis del pueblo ario primitivo,
donde parecerían tener una fuerza especial, son altos, se mezclaron con los nativos del planeta que estaban en estado de opresión y de condenación. Llegó la condenación a aquel planeta y emigraron, y según cuentan los especialistas en gobierno, lo hicieron en el norte de la India. Por eso es que son influencia en el hinduismo y se los da también por originales de la potencia imperial católica babilónica en Asia, que después emigraron hacia Italia, Roma. Él propuso la hipótesis del pueblo primitivo que habló la lengua aria original de la cual se desarrollaron todas las lenguas posteriores de la familia indoeuropea. Por eso van a encontrar a veces que el catolicismo quiere acreditarse el desarrollo de las lenguas europeas. No, estos individuos desde, desde ese planeta con muchos años, miles y miles de años, es que habían desarrollado con Egipto de rehén las lenguas indoeuropeas. Este pueblo era el que se confundía con los arias, que eran legendarios de documentos sánscritos. La hipótesis fue aceptada por diversos autores en Alemania, Francia, Inglaterra y Norteamérica, quienes se encargaron de infundirle un sentido político nacional y fue tornándose a nivel racial. Y surgió el mito del antiguo pueblo ario, que descendió un día de las alturas de la meseta de Pamir para conquistar Persia y la India con una raza dominadora, y se lanzó luego a través de las vastas estepas rusas hacia Europa, fundamentalmente las culturas a su paso y superando todos los pueblos por sus descollantes cualidades, entre los que se contaba especialmente el, la mezcla que empezaban a hacer con las caídas ángelas avatares. Hay en varios planetas entre los 4300 donde hay planetas de ángeles que entró el pecado pero conservan la fisionomía o la inocencia original del cielo. Estos individuos iban hasta esos planetas, los traían a Pandora y ya tenían tecnología extraterrestre donde iban avanzando principalmente sobre India y sobre Medo-Persia, entraron a Europa y una vez que entraron a Europa era vislumbrante la belleza, la hondura espiritual, el idealismo y la capacidad para una organización política imperial, pero con la raza aria, con esas artemisas de rehén. Se consideraba que todos los europeos, así también como parte de los pueblos de la India o del Oriente Próximo, que hablasen lenguas indoeuropeas, descendían de dicho pueblo primitivo y debían considerárselos como arios, decían ellos. La investigación científica no presta el menor asidero a la hipótesis sobre los arios. En otras palabras, dirían, no era posible definir de dónde eran según la investigación científica, aunque parecía que se prestase a hipótesis menores. Fue una potencia imperial que ha arrasado con todo lo que sean niños. Son el origen de la efedofilia a nivel humanidad. El grupo lingüístico ario, en sentido filológico, no es el más antiguo, por el cual tampoco puede ser la lengua indoeuropea la original. Buscaban, se desconoce cuál fue el primer pueblo que habló una lengua tal, decían, o a qué raza pertenecía, o si era parecido a los pueblos europeos de hoy o de antes. Se presupone que vivían en Asia, pero no existía demostración histórica de la inmigración aria hacia Europa. Era como una ola que se iba moviendo a diferentes lugares y cuando llegaban a la investigación profunda encontraban de que los vínculos estaban truncados, que los niños, principalmente las hijas de las ángeles
Avatar en otros planetas eran como una carnada perfecta en el cual el Pandora, que parecía un imperial, un hombre seguro, un señor, según el sánscrito, empezaba un camino de burla donde principalmente los maridos terminaban muertos. Las lenguas pueden emigrar sin que se produzcan los correspondientes movimientos de los pueblos. Los hititas semíticos, por ejemplo, hablaban una lengua indoeuropea y fueron considerados por muchos investigadores como el verdadero pueblo ario primitivo. El mundo buscaba un origen seguro a las lenguas, a los idiomas. No descarto de que Egipto haya cedido a ir y venir, y el desarrollo de las lenguas se iba haciendo cada vez más grande en todas las naciones. Y la inseguridad del origen hizo de que los hombres no pudieran estar apoyados en la firme palabra. Es seguro que se desempeñaron en algún papel de la inmigración de las lenguas arias, inclusive en la interrelación nacional, aunque no había internet. Eso hizo de que este poder llamado Pandora, Ranger, FBI, federales y todo tipo de falsos hombres con armas se haya hecho fuerte por el idioma, que iban quedando un hilo, y la universidad fue en estos tiempos desarrollando la palabra, la imagen, la ciencia, pero íbamos perdiendo hombres, íbamos perdiendo familias, íbamos perdiendo vínculos, íbamos perdiendo hijos, íbamos perdiendo maridos, íbamos infectándonos, como pueden ver en el liderazgo de Brasser, la página porno número 1 en el mundo, liderados por Pandora. No existe una raza aria y referido a los europeos modernos. Cuando se nos viene esa palabra, inmediatamente pensamos lamentablemente en cómo imperó Hitler. No obstante, si nos remontamos al origen de qué planeta imperó, quién estuvo detrás de todo, encontramos que en todas estas guerras hubo planetas condenados que militaron de manera organizada con traidores que no aguantaron la presión. También la saga de origen ario de toda civilización carece de un origen o una base científica de origen. Egipcios, semitas y, como siempre, los mongoles no tuvieron menos parte de la creación de la cultura humana que los pueblos designados como arios. Se entremezclaron entre ellos y 417 ya estaba liderando el fraude bíblico. Llegó la revelación, hubo revelación, pero en esa revelación inmediatamente el hebreo, el griego, el siriaco, el arameo era ministrado por Egipto y por los teólogos de Egipto y Israel. Ya Júpiter lo había rodeado todo, ya Saturno estaba con los anillos y solo había que esperar a otros peores. A Dios sea la gloria, porque el Dios del cielo está poniendo un punto final a lo que sea la opresión de Pandora en el mundo. Los pueblos no europeos rechazaban el mito ario, pero para reemplazarlo en general por sus propios mitos raciales. Era como una línea constante donde el hombre lo que busca es esa Eva beige. Los genes tienen esa Eva. ¿Dónde está esa Eva beige? Y ellos se especializaron en esa Eva beige. Y cuando no encontraban esa Eva beige, ellos hacían aparecer esa baby, 14, 15, 16 años, con arma en cintura. Perdimos a muchísimos y muchísimos jóvenes que cayeron en la trampa del río de la desaparición.
Friedrich Müller comprendió más tarde su error y retiró la hipótesis con respecto a los mitos raciales. Subrayó repetidas veces que ario no era más que un concepto lingüístico, que no existían, y que no se refería ni a la sangre, ni a los huesos, ni al color del cabello, ni a la forma del cráneo, que no eran señores. El concepto de una raza aria es tan absurdo como el de una gramática dolicocéfala, dice un concepto. Pero el mito se mantuvo, principalmente porque sirvió como una arma a lo que era el antisemitismo, que a la vez era un río de locura, lo que Júpiter hacía en la mente de los religiosos. Ario se identificó finalmente con los judíos. En tal sentido, finalmente, el concepto fue incorporado a la legislación racial en lo que respecta a Europa y se reconoce un poder político a los nórdicos y Júpiter como líderes de la raza aria. Se terminó el tiempo. El cielo dijo basta. No es posible más burlarse de los maridos. No es posible más tener a Pandora en la cosmología natural. Que Dios bendiga al cielo en estos momentos de decisión y todo mi apoyo para que la cosmología natural cada vez pueda ser mejor y que el canon espiritual, el canon natural, el canon geofísico sea cada vez más fuerte con el propósito de que la voluntad de Dios sea eternamente y para siempre aquí en el planeta Tierra.